Bien, vamos a abordar el tema 24 de marzo del 2021. Se han cumplido 45 años de aquella triste fecha en que el golpe militar derrocó al entonces gobierno de la esposa del... Isabelita Martínez de Perón. Claro, del presidente Perón, que había fallecido en el 74... En julio del 74, y 2 meses antes había dado un discurso muy recordado en Plaza de Mayo, que vamos a poner como introducción para darle pie precisamente a un amigo de la casa, porque hay gente que lo está pidiendo. Lo está pidiendo, dice por acá, llamen a Tito Domina que comente algo sobre este día, dice César de Villanueva. Estaría bueno que narre esta parte de la historia de Esteban Domina, siempre didácticamente y muy claro al contar y rememorar 1976 y sus consecuencias. Pienso que esta jornada, más que de odio, sea de reflexión sobre la libertad y los derechos humanos ayer y hoy, dice Celeste. Bien, es uno de los mensajes que se pueden rescatar. Después hay otros cargados de odio de un lado y del otro, ¿no? Sí. Gente que dice que prefiere dictadura, increíblemente. Hay gente que dice que no se podía andar por la calle, en aquel tiempo tampoco, que no se sabía si uno salía a la calle y volvía en el tiempo de los militares. Hay de todo, absolutamente de todo. Pero escuchen este audio para darle pie a Tito, que es un amigo, ¿no? Que prácticamente un personal estable, como siempre decimos de la radio, ya habría que girarle. No, y como dicen los oyentes, y con mucha razón, muy claro y muy didáctico a la hora de que nos explique la historia. Esto pasaba el 1 de mayo de 1974, cuando el presidente por entonces, Juan Domingo Perón, de algún modo desconocía a los que él había alentado en el exilio para que lo hagan volver. Los montoneros. Claro. Escuchen ustedes. Compañeros, hoy hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Bueno, y se retiran los montoneros de Plaza de Mayo, era muy notorio aquello. 2 meses después fallece Juan Domingo Perón por problemas cardíacos y queda al frente de la administración María Estela Martínez de Perón, derrocada el 24 de marzo de 1976. Era un clima muy convulsionado, querido Tito Domina, aquellos tiempos en que se veía venir el 24 de marzo. Buenas tardes. Hola Raúl, hola Geo.
Sí, era un momento, estaba la Argentina sumida en la grieta al rojo vivo. Perón estaba muy agobiado, muy caliente, se diría en lenguaje vulgar, porque no lograba que la llamada tendencia revolucionaria y las organizaciones armadas dejaran de actuar, de utilizar la violencia, digamos, y el hecho culminante fue el asesinato de Rucci en septiembre del 73, unos meses antes, 2 días después que Perón había sido electo por tercera vez presidente de la República con casi el 60%, y a los 2 días se lo bajan a Rucci. Eso para Perón fue un antes y un después, y creo que toda esa bronca acumulada, que uno la percibe en ese discurso, ¿no?, del 1 de mayo, se expresa claramente porque él comprobó que era impotente para sujetar una Argentina sumida en la violencia. Y la peor noticia vino el 1 de julio, una mala noticia, porque Perón desaparece físicamente, como bien dicen ustedes, un par de meses después. En el medio hubo otro discurso, el último, que no es este, es el del 12 de junio, donde él, ya viendo venir la parca, y dice: mi único heredero es el pueblo, y se despide prácticamente en esa misma Plaza de Mayo. Pero el 1 de julio se desencadenan a partir de ahí una escalada de violencia, de inestabilidad, que va a desembocar en el aciago acontecimiento del golpe de Estado, el 6º golpe de Estado del siglo XX, el 24 de marzo de 1976. Digo que se desencadena la escalada porque la ocupa la presidencia quien era su vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa del general, que había formado parte de la fórmula Perón-Perón, esa que obtuvo el 60% de los votos. Bueno, no tenía, por supuesto, ni la experiencia, ni la preparación, ni la espalda política, ni el carisma, como le llamaban Isabelita, el apodo, y la situación se le fue de las manos. Las organizaciones armadas que seguían actuando, desconociendo que mal o bien les gustara más o menos, era un gobierno de raíz constitucional, funcionaba la República, los 3 poderes, en fin, no había legitimación para seguir ejerciendo la violencia, que lo que ocasionaba era una respuesta del otro lado de la grieta. Y la muy mala noticia que esa respuesta no solo fue en el marco de la ley, que es lo que hubiera correspondido, ¿no es cierto?, dando lugar a que las Fuerzas Armadas o los organismos de seguridad, la policía, actuaran en la represión, sino que a su vez comenzaron a actuar bandas armadas como las 3A, avaladas desde algún nivel del poder, y eso ya generó un verdadero caos, ¿no? Abrió la caja de Pandora, como suelo decir. Tienen razón los oyentes que recuerdan esa época, una Argentina metida en un clima de violencia mal, donde la vida no valía nada, donde había muertes todos los días. Hay un estudio, ahí lo estuve leyendo anoche, que en el año 75, o sea, el año previo al golpe, hubo 1000 y pico, 1075, creo, muertes de civiles, de policías, de guerrilleros, de todo. Digo, pero fíjense, en tres por día, se había naturalizado ese clima, y una presidenta sin ninguna posibilidad de poner en caja la situación, y la política sin respuesta, porque esto sobrepasó a la dirigencia política, y cada vez más las Fuerzas Armadas tenían mayor injerencia y participación en los asuntos de Estado. De hecho, cuando la escalada de las organizaciones guerrilleras fue subiendo y aumentando, el gobierno le encargó a las Fuerzas Armadas, al Ejército, la aniquilación, por aquello de que el ERP, una de estas organizaciones, el Ejército Revolucionario del Pueblo, había instalado una operación rural, de guerrilla rural en Tucumán. Estoy hablando ya de diciembre, febrero del 75. Fue muy fea ese momento, y una situación donde comenzó a naturalizarse la posibilidad de un golpe de Estado, una muy mala noticia, porque en realidad los golpes de Estado nunca fueron una solución, nunca fueron una salida. Había quienes
hastiados, ¿no es cierto?, de la situación que se vivía, lo percibían como un mal menor, pero nunca es el mal menor. Nunca hay nada que justifique la supresión de la República, de la Constitución, de los derechos ciudadanos, de las garantías, porque todo va a ser para peor. Había sido así en los 5 golpes anteriores. Me refiero al del 30, al del 43, al del 55, al del 62 y el 66. Me estarán veteranos, porque permítanme, Raúl, Geo, hacer una brevísima digresión. Hoy en la Argentina convivimos 4 generaciones de argentinos, un récord, porque hasta no hace tanto éramos 3, pero con la prolongación de la edad, de la esperanza de vida, somos 4. Entonces las dos generaciones de gente mayor, entre la que me incluyo naturalmente, tenemos recuerdos directos, porque vivimos ese momento. Entonces a esos oyentes no les tengo que explicar nada, al contrario, ellos lo saben tanto o mejor que uno. Pero las 2 generaciones que siguen, a las que pertenecen Raúl y Geo, posiblemente millennial, y los centennial, ni hablar, hay que contárselo. Y mi opinión es que hay que hacerlo del modo más sesgado, menos sesgado, más neutro, más imparcial, para que cada uno saque sus propias conclusiones, pero que quede a salvo que la memoria, que el ejercicio de la memoria no debe ser con vistas a la represalia, al odio, a agrandar la grieta, sino todo lo contrario, a hacernos carne de esa consigna magnífica de don Raúl Alfonsín de 1983, en realidad de la CONADEP, que fue la comisión que convocó don Raúl Alfonsín para sacar a la luz todo la barbaridad, lo terrible que había pasado en esos años, en esa noche que sobrevino después del golpe de Estado, el nunca más. Pero tenemos que hacernos carne para que el ejercicio de la memoria, remover este pasado, Geo, Raúl, que no está cerrado, es un balance abierto. Han pasado apenas 45 años. Algún oyente puede decir, pero un montón, 45 años. No, en la vida de los pueblos es nada, porque esta joven Argentina que tiene apenas una historia de 200 y pico de años, 45 años pasado reciente, es ayer, y las heridas siguen abiertas. Entonces lo peor que creo yo se puede hacer es estimular esa grieta, y la mejor forma es sacar a la luz los hechos tal cual ocurrieron, sin sesgo ideológico ni de ninguna naturaleza, porque la sociedad quedó envuelta en un clima que desembocó ese 24 de marzo en un final anunciado. Fíjense, chicos, que fue el golpe más anunciado posiblemente de todos. Ya se había naturalizado de que la Argentina se encaminaba inexorablemente a un nuevo golpe de Estado, y esto es una barbaridad, y el argumento y la justificación que dieron los golpistas fue la lucha antisubversiva, entre comillas, subversivos, como se les decía, eran los grupos armados, las organizaciones que irresponsablemente seguían actuando. Tito. Pero no es una justificación valedera, no era solamente la Argentina la que padecía este problema. Sí, al propósito. Civilizados, mira, esto último, países civilizados, Geo, en los que solemos vernos en el espejo, pasaban por la misma situación. Estoy hablando de Alemania, de España, de Italia, de Irlanda, y sin embargo a ninguno de esos países se les ocurrió dejar de lado la república, suprimir las instituciones para llevar adelante la lucha contra el terrorismo. Tito, eres un libro abierto. Sí. Queríamos introducir ahí algunas pequeñas preguntas con Geo para aprovecharte, porque realmente es muy didáctico escucharte. No, está bien. No, a propósito de lo que estabas diciendo, te quería preguntar cuál era el contexto mundial, porque aquí en Argentina vivíamos una escalada de violencia, pero ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba a nivel mundial? ¿Cuál era la situación que se vivía en el mundo? Está muy lindo lo que ustedes plantean, porque en realidad no fue algo local, doméstico esto. Esto era casi un fenómeno global, porque ocurría, como lo mencionamos hace un rato, en Europa y acá en América Latina. Muchos gobiernos constitucionales ya habían caído. Recuerden ustedes que Pinochet y el golpe en Chile se produce antes que acá, en el 73. Cuando se desaloja a Salvador Allende, y en Bolivia y en Uruguay con Bordaberry, y en Brasil con los militares. Prácticamente toda América Latina estaba pasando por una situación
similar, hija de la década del 70, ¿no es cierto?, y del 60, de toda la cuestión de la guerra revolucionaria, de la guerrilla, del Che Guevara, de los Tupamaros, bueno, todo eso que haría falta mucho más tiempo, pero lo cierto es que este no era un fenómeno local. Tal es así que tuvo una respuesta a nivel continental desde Estados Unidos y los organismos de seguridad que idearon la doctrina de la seguridad nacional y el Plan Cóndor, claro, que fue un libreto que se aplicó no solo en la Argentina, se aplicó en todos lados. Lo que pasa es que acá se aplicó un libreto represivo, naturalmente, que eludía el respeto por los derechos humanos y todo lo demás, pero acá se aplicó bien a lo argentino, con mucho más brutalidad, mucho más ferocidad, mucha más impunidad. Entonces las consecuencias, las bajas, el balance negativo es mayor que en otros lados. Así sea una sola víctima, así haya habido uno solo, es penoso, pero acá hubo miles. Entonces tenemos por eso que volver, Geo, al asunto del nunca más, a no apartarnos un milímetro de allí para que no vuelva a pasar la sociedad argentina por un momento tan doloroso. Es así. Me quedaba con la frase histórica del general San Martín, aquel de la soberbia, una discapacidad que afecta a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder, ¿no? Y otras frases que dicen, dale poder a una persona y vas a conocerlo. Y ahí lo vas a conocer. Claramente. Es el poder algo que embriaga, Tito, y de pronto, sea del signo que sea, del lado ideológico que esté, cuando toma el poder después no lo quiere largar. Puede ser lo que vimos con Donald Trump, ¿no? Que estaba casi atrincherado ahí, que no quería salir. Es que no estaba casi, estaba atrincherado. Hubo tiroteos en el Capitolio y Biden diciendo algo sobre lo cual hoy estamos advirtiendo en este programa, que la democracia hay que cuidarla, que la democracia es frágil. Se ve que el poder ejerce despierta cierta locura, porque esas dictaduras militares, cívico-militares que hubo en la Argentina, venían a quedarse todo el tiempo. En el 66, con Juan Carlos Onganía, el dictador, declaró este gobierno, la Revolución Argentina se llamaba, no tiene plazos sin objetivo, como diciendo, nos vamos a quedar todo lo que haga falta. Después la realidad se los lleva puesto, porque en realidad, como decíamos hace un rato, las dictaduras, los golpes de Estado nunca fueron buenas noticias y lo único que trajeron fueron males, daños y perjuicios al pueblo argentino. Pero la del 76 también, venían con esa idea mesiánica, estos personajes, ¿no? Los videos, bueno, de quedarse todo el tiempo. Y fíjense en ustedes una cosa que yo siempre la destaco en dos sentidos: como homenaje a los héroes, a los caídos en Malvinas, y como pista para entender, clave para entender por qué se acabó esa dictadura. Porque en el 82, el último manotazo de abogado, nos meten en una guerra con Inglaterra por una causa justa, que es la soberanía de nuestras islas Malvinas, que son nuestras, pero en una guerra que era una causa perdida, y así terminó, pese a todas las bajas que hubo y los héroes que otra vez rindo homenaje. Pero eso fue el tiro del final para la dictadura. No hay que hacer lucubraciones contrafácticas, pero piensen solo esto: si esa guerra hubiera tenido otro resultado, lo tenemos al nieto de Galtieri todavía, porque este era el mesianismo y es lo que hay que evitar. Lo único que nos pone a salvo de estas locuras, de esta soberbia de la que hablaba San Martín, de esta cosa del poder desmedida, es el funcionamiento cabal de la República, de la Constitución, de los derechos humanos, de las instituciones, de la justicia. Esta gente del golpe de 1976 juró por un estatuto que estaba por encima de la Constitución. El proceso de reorganización nacional, como pomposamente se le llamó, se ajustó a un estatuto que obviamente arrasó con todos los derechos y garantías, y así fue como se dio cauce al terrorismo de Estado, que bueno, después del 83, con el renacimiento de la República, felizmente se pudo sacar a la superficie, juzgar y castigar con dignamente a los responsables. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, Geo, Raúl, ha pasado poco tiempo, el balance sigue abierto, hay miradas diferentes, hay posiciones extremas de uno y de otro lado,
y bueno, habrá que apostar a que el tiempo vaya curando las heridas, que logremos interpretar cabalmente y sacar las mejores conclusiones y enseñanzas de lo malo. Yo suelo repetir como lorito en estas intervenciones que conocer el pasado debe servir no como una veleidad intelectual de llenarlos de nombres, de fechas, no. Debe servir como una herramienta para iluminar el presente, para ayudarnos a encontrar el mejor camino, y el mejor camino lo han dicho todos los padres de la patria. Es la unión nacional, es sumar esfuerzos, como se dice en el campo, cinchar para el mismo lado. Los argentinos estamos enfermos de divisionismo, tenemos una afición por el conflicto, por la grieta, por el lío, por el ruido, y gastamos energías. Por algo en el mundo no entienden cómo un país como la Argentina, tocado por la mano de Dios, dotado de virtudes, ventajas y tributos que son envidia de muchos países del mundo, no salga del pozo, siga sumido en la mediocridad, en la decadencia, con un montón de pobres, de gente fuera del sistema. No tenemos derecho, pero para solucionarlo tenemos que aprender de nuestra experiencia y sobre todo de las malas experiencias. Y claramente lo que pasó en el 76, lo que vino después, es una asignatura pendiente que tenemos que saldar hacia adelante, con mucha conciencia y patriotismo. Tenemos que darnos un baño, como hicieron ustedes, sanmartiniano, belgraniano, recuperar la mejor esencia, principios y valores de la argentinidad, porque si seguimos rebuscando el pasado para abrir trincheras, para seguir cavando más profunda la grieta, no vamos a salir. Y hoy nos requiere la realidad, la pandemia, los males, los nuevos desafíos, todo lo que nos rodea, de estar unidos, de ser capaces de poner lo mejor de nosotros y dejar de lado las ambiciones, aun cuando sean legítimas, si son personales, si no son colectivas. Disculpen que abunde en esto, pero me parece que en un día como hoy, que es feriado, para nada tiene que ser festivo, para nada tiene que servir, sino justamente para plantear estas cuestiones, con todas las opiniones que sean respetuosas, aún diferentes, con todas las miradas que no conduzcan al odio, porque lo que tenemos que sacarnos de encima no solo es el COVID-19 de esta querida Argentina, tenemos que sacarnos encima el odio para ser capaces de recorrer un camino virtuoso. Perfecto, Tito, justamente ese era el mensaje que queríamos dar y te agradecemos mucho porque la reflexión que has dado es brillante. Es el punto que queremos